a pesar de la angustia, a pesar de que tuvieron que vivir el mal momento, pues para ellos la cuenta fue favorable. Y bueno, los esperamos su llegada. Amén. Y esta mañana llamo a mi hermano Marcos Peña, que nos compartirá hoy el mensaje de la palabra, que seguro que Dios ya le dio una palabra para nosotros. ¿Sabe qué, mi hermano? Ese es el vaso que Dios va a usar en esta mañana. Pero la palabra es la misma, es la única verdadera, es la que tiene, como dice la Biblia, vida eterna. Es la palabra del Señor. Amén. Así que estemos atentos. Yo creo que Dios me va a hablar en esta mañana. Y yo creo que es una palabra de vida para mi alma, para mi espíritu, para mi cuerpo. Así que usted también piénselo de esa manera y recíbalo en esta misma manera, porque Dios es fiel y Dios es justo. Amén. Dios los bendiga. Muy buenos mediodías prácticamente. Que Dios de verdad nos bendiga en esta mañana. Le damos gracias porque está en este lugar. Somos afortunados dentro de esta nación llamada Venezuela. Hoy estamos en este lugar y la mayoría llegamos sobre nuestros propios pies. Yo quiero que me acompañen esta mañana en el libro de Génesis, por favor. Si es de papel, la Biblia mucho mejor. Vamos a estar leyendo en el libro de Génesis, capítulo 6. Versículo 14. Leemos bajo la voluntad y la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así Génesis 6:14. Hace un arca de madera de gofer, harás aposento en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Padre, gracias Jesucristo, gracias Espíritu Santo por tu bella y hermosa palabra, Señor. Te suplicamos en esta mañana, Señor, que seas tú, Dios mío, el que se lleve toda la gloria, Señor, el que se lleve toda la honra, Señor. Solo tú eres digno de ser alabado y de ser glorificado, mi Rey. Te bendecimos, Señor, desde los tuétanos de nuestros huesos te bendecimos, Señor, y te declaramos nuestro único Dios, nuestro único Salvador, Jesucristo, el que puso su vida en la cruz del Calvario. Ese es nuestro Dios. Gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por el ángel que colocaste al frente de esta obra. Guárdale, Señor. Bendícele, Señor. Y a cada uno de los hermanos, Padre, que en esta mañana se persiguieron llegar a este lugar, Señor. Bendíceles a ellos, su casa, su familia, Señor. En esta mañana yo les suplico, en el nombre de Jesús, en lo que sea posible, permanezca sentado, no se levante, no se vaya a salir. Es un instante que el Señor nos permite que compartamos su palabra. Le suplicamos reverencia a la palabra del Dios de Israel. Y a usted siempre se lo pido. Apoyen mis oraciones. Fortaleza del cielo. Gracias, Padre. Amados hermanos, en esta mañana, conforme a lo que todos sabemos, que es la situación que estamos atravesando, el Señor me permitió llevar la palabra y yo estoy eternamente agradecido por la oportunidad que nos da mi pastor
recibimos de esta casa y porque Dios nos permitió estar hoy en este lugar. El libro de Génesis, en el capítulo 14, es todo un capítulo, el 6, el 7, pero nos vamos a enfocar estrictamente acá. Yo sé que sobre este pasaje ha habido muchas enseñanzas, muchos compartir, pero Dios es bueno y Dios hace conforme a su voluntad. En esta situación vamos a encontrar en un lugar que desconocemos el nombre. No sabemos cómo se llamaba este lugar. La Biblia tiene misterio, la Biblia tiene oráculo, y los misterios de Dios son de Dios. Y lo que Él permite que nosotros lo sepamos, lo vamos a saber. Y lo que no permite, nunca lo vamos a saber. Nos dice la orden que se le dio a Noé, pero no se nos dice el lugar ni cómo se llama. No nos dice en qué fecha ocurrió eso. Cuando yo le comparto a ustedes uso, costumbre, cultura y fecha, es porque es muy importante, porque nosotros nos podemos ubicar en el tiempo y en el espacio de qué se está tratando. La Biblia no me da tiempo de esta situación. Los eruditos y los maestros en la ¿cómo Moisés me hace llegar esto a mí? Si Moisés no había nacido. Aquí no había Israel, aquí no habían 12 tribus, aquí no había ley de Moisés, aquí no había la cruz. Aquí hay una bella y hermosa enseñanza. No necesariamente tiene que estar el látigo y la cruz detrás de nosotros. Tenemos conductas humanas que debemos respetar, parámetros que Dios nos ha puesto. Y esta bendición que está aquí sobre Génesis 6:14 tiene una rica, poderosa bendición con secreto. Vamos a pedir a Dios que nos permita entrar en algunos de ellos hasta donde lo permita, porque solo Dios conoce los tiempos. La hermana Arely hizo una oración poderosa y la damos gracias a Dios porque está hoy aquí. Solo Dios sabe qué será de nosotros. La Biblia me dice aquí que cuando esta orden se le dio a Noé, Noé tenía 500 años de edad. Y Noé obedientemente tuvo 100 años exactos. 100 años exactos construyendo el arca. En muchos púlpitos y predicadores de televisión dicen 120 años. La palabra es cierta y es real. 100 años exactos. Por eso, mis amados hermanos, yo siempre los invito a que seamos unos cristianos bíblicos. Porque siendo unos cristianos bíblicos, tenemos independencia bíblica, independencia moral, porque no actuamos porque la ley nos los instruye, sino porque tenemos principios morales de actuación. Y Noé obedeció la palabra que se le dio. Como dije al principio, no dice el lugar donde eso ocurrió. No lo conocemos. Eso es un misterio de Dios. Pero hay un detalle aquí. A Noé se le da la orden que construye un arca en un lugar donde nunca había llovido. Los misterios de Dios. Y cómo eso se alimentaba, cómo esa tierra producía si nunca había llovido. La palabra me dice a mí que salía un vapor del suelo, de la vida, y mojaba toda la tierra. Eso es lo que esos hombres habían visto, lo que esas personas habían visto. Ahí no había visto anteriormente una lluvia. Y si a Noé se le da la orden de construir un arca, no es lo que vieron, sino la obediencia de Noé
A mí se me dicen muchas cosas, se me dan instrucciones, se me ordenan. Ni un pedacito de Noé obedeció una orden en contra de la naturaleza, en contra de lo que él pudo haber sabido. Y comenzó la construcción del arca. He visto predicadores, por eso es que hay que tener mucho cuidado con las redes sociales y lo que se ve. Examinen todo, cristianos bíblicos. Unos hombres en las redes sociales predicando, y Noé con la Biblia en la mano en la puerta del arca. No había Biblia, hermano. No había Biblia, ¿qué pasa? ¿Por qué no quieren confundir de esa manera? Y la gente pasaba y veía a Noé construyendo el arca y se reían de Noé porque parecía un loco. Mentira, eso no lo dice. Aquí no hay palabras así. Eso no se dice así. Aquí no se dice nada de eso. Pero aquí hay algo hermoso. Noé tuvo 100 años construyendo el arca. 100 años exactos. Y ocurrió algo. Los loritos cara sucia, las guacamayas, esos son aves que vuelan por de un árbol a otro árbol. Ellos no atraviesan lagos, no atraviesan desiertos. ¿Cómo llegaron esas aves a esa arca? ¿Quién las llevó? ¿Cómo llegó el león acompañado de la oveja a esa arca? ¿Cómo entraron esos animales a esa arca? Y aquí viene algo hermoso. Cumplido los 100 años exactos, el Señor le dijo a Noé, a su mujer, a sus 3 hijos y a sus 3 nueras que entraran al arca. Y el Señor cerró la puerta. Y todavía permanecieron 7 días en el arca. 7 días más permanecieron en el arca, esperando la orden de Dios. La ingeniería naval moderna, actual, con toda la ciencia artificial, niega eso y dice que eso es imposible. Porque una nave de 137 metros de largo por 22 metros y medio de ancho, con 3 pisos de 12 metros de alto, es imposible que permanezca ese tiempo y que soporte ese peso que estaba dentro de él. Porque aún nosotros, los hombres que se dicen ser de ciencia, están ciegos. Porque aquí la palabra no dice que Noé hizo el arca. La palabra dice que Dios le dijo a Noé que construyera el arca. Amén. Y aquí entra algo muy hermoso. ¿Cuántas personas entraron al arca? La Biblia me dice que entraron 8 personas. En 100 años construyendo entraron 8 personas. La mujer de Noé y sus 3 mujeres. Aquí me voy a quedar un ratito. Gracias al Señor por Jesucristo. Porque ustedes, mis hermanos, están sentaditos ahí por. Ustedes tienen autoridad en esta iglesia y ustedes tienen un nombre. Esas 4 mujeres no tienen nombre. Nunca se va a saber cómo se llamaron. Porque hoy en día ustedes gozan de lo que gozan por la misericordia de Dios Altísimo. Y nosotros también. Pero aquí entra el cristiano bíblico. Esas mujeres, esposas de los hijos de Noé, no tenían familia. ¿Dónde estaban sus padres? ¿Dónde estaban sus madres? ¿Dónde estaba la familia de ellos? ¿Qué pasó con Noé? ¿No les predicó? ¿No fue invitado? ¿Le parece poco la forma en que Noé predicó? Con humildad, en silencio, por 100 años, haciendo el trabajo, dando el ejemplo. Y que hermano, muchas veces nosotros predicamos más con nuestra forma de vivir que con nuestra forma de predicar. Porque tenemos que ser cónsonos con lo que predicamos y nuestra forma de vida, con nuestra forma de vestir. Sí, estamos en una sociedad moderna y todo lo demás. Cuidado. La palabra es tiempo. La palabra
Y acá hay una enseñanza muy hermosa con respecto a esta mujer. Aquí hay una bendición. Pero aquí también hay un desgaste. Eso es el ángel de esta casa ahora. El ángel de esta casa está viendo eso que ahí se dice. Varón, pero cuando tú quieres, ¿qué tiene que ver eso conmigo? ¿Qué tiene que ver con mujeres conmigo? El Señor estableció 5 ministerios a través del apóstol Pablo. Y existen 2 ministerios que son bastante rechazados, por no decir un poquito a veces odiados, cuando no se mueven a mi conveniencia. Eso pasa con pastores de la obra. Cuando yo soy miembro de esta iglesia, yo soy el mejor diezmador y tengo la familia mía que es la que diezma más, queremos torcer la dirección de la obra. No, mi hermano, no, porque la gente aquí no puso las circunstancias, lo puso el Señor, porque es una bendición. Y no hizo el trabajo bien hecho, bien perfecto. Pero ese ministerio también tiene uno que es bastante mal visto y a veces odiado, que es el que enseña. Sí, no es el que enseña. El apóstol Pablo dice: me he vuelto enemigo por decirte la verdad. Y nosotros aquí a veces, muchas veces, bastantes veces, nos volvemos enemigos de la pastora cuando nos dice la verdad, cuando pone las cosas en su sitio. Y yo bendigo a la pastora porque me dice la pastora, Diosito Santo, se guarda de muchas cosas. Pero cuando ella se va de un servicio aquí, se lleva 40, 50 problemas. Yo voy con el mío nomás, y usted se va con usted, pero ella se va con muchísimos problemas. Y Noé tenía todo eso. Pero sabe una cosa, los malos ejemplos, perdón, me voy a nombrar yo, a que nadie se vaya a sentir. Noé tuvo 100 años haciendo esa arca. Marcos Peña viene a esta iglesia. Eso es más que haga todo. Marcos Peña viene a esta iglesia. Y el padre de Marcos Peña no asiste aquí, la madre no asiste aquí, los hermanos no asisten aquí, los hijos no asisten aquí, la mujer, la esposa no asiste aquí. Pero el día que fallece, yo le exijo a la pastora que ella tiene que ir a mi casa o a la casa de esa mujer a darle un servicio. Noé fue a la casa de las nueras. Noé fue a buscar a los padres de esas nueras. ¿Por qué le hacemos entonces esa carga al ángel de Dios? En el caso de la pastora y a los pastores de las iglesias. Aquí hay una profundidad. Claro que queda el día no es más acorde porque la situación está difícil. ¿Y cuándo es que va a llegar el momento de la exhortación? ¿Cuándo es que va a llegar el momento del campanazo? Aún los teléfonos vibraron y avisaron lo que iba a pasar. Y si lo hace la tecnología, ¿por qué no lo hace la palabra de Dios, que es sobre todas las cosas? Porque tenemos que tener tantas situaciones aquí. Entonces, tenemos que aguantarnos hoy, porque hay un espíritu, un ambiente terrible hoy. Se mueve mucho el ángel de la muerte. Ayer compartía con mis hermanos en el ayuno y les supliqué, por favor, no entreguemos más a Venezuela al Señor, no entreguemos a nuestra familia al Señor, no se las entreguemos más. Pidamos la misericordia a Dios por Venezuela, porque cuando nosotros entregamos a Venezuela, entregamos a la familia, estamos declarando incompetentes para seguir intercediendo por ellos. Y le estamos diciendo al Señor que tome el control, como lo tomó en Egipto. Y sepan, usted sabe qué fue lo que entró en Egipto después que Moisés ya va marcando linternas de las casas. Entró el ángel exterminador. Y la capital de Egipto estaba lejos, y el clamor y el llanto se oía en Gosén, donde estaba Israel. 3 semanas de camino a caballo y se oía el dolor. Lo que ocurrió allá, que es tan lejos, es el dolor que cargamos todos. Pero digo todo en un sentido figurado, porque anoche había fiesta y tambores, y eso. Todos los perros ladraban, aullaban, y de Diosito Santo guarda. Porque no todos están de luto.
muy bien en cuenta de esto. Esto va a traer mucho aprovechamiento demoníaco. Mis queridos hermanos, hoy, por haber escuchado esto, todos quedamos sin excusa. Please. Nosotros somos cristianos evangélicos hasta el día de la madre. Ahí nos volvemos un poquitico para atrás para el catolicismo. Y menos de la mitad viene. Y de eso que menos viene, más de la mitad está en los cementerios. Varón no le así, que ese es mi papá, ese es mi mamá, ese es mi hijo, ese es mi hermano. Yo hablo con ellos, yo les pido que protejan mi casa, mi familia. Lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo. Tarea para la casa. Segunda vez que doy una tarea para la casa en este púlpito. Deuteronomio 18. 10, 11 y 12. Deuteronomio 18, 10, 11 y 12. Eso fue escrito para el pueblo, pero está siendo textualmente para este país. Porque nosotros le pedimos clemencia a Jesucristo. Pero cuando le entregamos la nación a Venezuela, la vida del terminador sabe en qué conducta y en qué pensamientos andamos cada uno. Y lamentablemente, en esos fenómenos también se agravan personas que son inocentes, hombres santos de Dios, mujeres cumplidores de la palabra. Porque el problema aquí no es no morirnos, porque sí nos vamos a morir, pero que sea bajo la voluntad de Dios y cuando Dios lo permita. Porque esto que está escrito aquí tiene un poder maravilloso. Deuteronomio 18, 10 al 12. En el nombre de tu Hijo amado Señor. No se ha hallado en ti quien haga pasar su hijo o su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que estas cosas, y por esta abominación Jehová tu Dios echará esta nación delante de ti. Está esa abominación del peso que se está señalando ahí. Cuando Noé entró al arca, ¿qué estaba pasando con el resto de la nación, de la población que estaba aquí? ¿Estaban en los cementerios o andaban danzando a San Juan? ¿Qué pasó ahí? Y el agua no comenzó de la lluvia. Dice la Biblia que se abrieron los abismos de la tierra y el agua comenzó a subir y se inició el diluvio. Varón, no me había dado ninguna palabra de aliento, no me había hablado de Dios de amor, no me había hablado de prosperidad. Disculpe, no tengo mucha sabiduría en esa área. Porque aquí está pasando algo. Noé ocurrió en una fecha que desconocemos. Lo que quiere decir que yo, en el vasto conocimiento que tengo de la Biblia, puedo negar esto, porque no tengo ni fecha ni lugar. Pero sabe una cosa, la palabra de Dios es perfecta. Lo que usted no va a entender hoy, lo que usted no va a saber hoy, cálmese. En el libro que sigue, o en el día de mañana, usted lo va a saber. Para confirmar esto, no hay nada mejor que Jesucristo. Mateo 24. Capítulo 37, 38 y 39. Porque en los postreros días, dijo el Señor, se estarán casando y dándose en casamiento. Y déjeme decir una cosa, esto que está sucediendo no es causa para estar predicando que es el fin del mundo. Tengamos mucho cuidado con eso. Ni que esto que está ocurriendo en la víspera, en la puerta de la llegada. Cuidado con eso. ¿Saben por qué? Porque si nosotros tuviéramos el amor que tenemos por
ese mismo amor lo invirtiéramos en la cultura judía, muchas cosas tuviéramos claras. No estoy mandando a nadie a judaizarse, a buscar cultura judía. ¿Por qué los hechos ocurren? ¿Por qué está sucediendo esto? Si tuviéramos un vasto conocimiento de cultura judía, mi nación no estuviera atravesando lo que está atravesando. No hubiesen tantas madres solteras, no hubieran tantos hijos abandonados, no hubiesen tantos hombres irresponsables que somos los primeros de este país. Creemos que somos los machos sementales, hijos por toda la nación. Desconocemos el sufrimiento del alma de esas personas. Y todo eso hubiera sido en beneficio de mi país. Pero vuelvo y le repito, ya Pablo lo tuvo que manifestar. Y él dijo en el Gálatas: me he vuelto su enemigo por decirles la verdad. Y si eso se lo dijeron a Pablo, ¿qué queda con nosotros? Más que no guardar. Usted haga una exhortación con sabiduría. La clase fue hermosísima, la clase de los maestros. Porque es con sabiduría. Pero cuando suene la campana, hay que sonar la campana. Porque eso nos va a traer a nosotros una bendición. Eso nosotros nos va a prevenir de algo. Cuando en esta enseñanza yo les agradezco, ¿sabe qué? La atención prestada, magnífica. Si podemos tener los aplausos, mucho más. Después compartimos los aplausos. Cuando eso estaba ocurriendo, con Noé, está pasando lo siguiente. Noé fue un predicador con su vida, con su alma, sin palabras. Muchos de nosotros a veces queremos ser más que Noé. Y nos hemos encontrado con algo terrible en estos días. Los que se creen sabios en su propia opinión y creen que manejan las redes sociales, hasta nos han ofendido. Tras de la desgracia que tenemos, nos han ofendido y otros se aprovechan. Pidámosle a Dios por los niños que están rescatando, porque no sabemos en manos de quién van a quedar. Pero sepa una cosa: cuando Israel salió de Egipto, salieron 600.550 hombres mayores de 20 años. Pero también salieron 22.000 bebés levitas. Y esos 22.000 bebés levitas fueron los que entraron a la tierra prometida. De esos hombres mayores de 20 años más que entraron 2 hombres, Josué y Caleb. El resto quedó en el desierto, porque el Señor tenía que purificar ese pueblo. Señor, ten misericordia de nosotros los venezolanos, Padre. Si a alguien hay que purificar, Señor, si a alguien ha de ser un mártir de este sacrificio, Padre, que sea con tu voluntad, Padre. Permítale que te conozcan, Señor, que sepan que la salvación eres tú. Padre, te lo suplico. En el poderoso nombre de Jesús te lo suplico, mi Dios. Que solo tú eres digno de ser alabado y de ser glorificado. Permítanme leer Génesis 14, 6, 14 y 15. Dice así: hazte un arca de madera de gofer. Los entendidos, los maestros, establecieron que este término gofer no más que está una sola vez en la Biblia, y es este. Es aquí, no tamaño de la palabra. Y no se está refiriendo a la madera.
Esta es la tecnología que se le dio a Noé para construir el arca. Por eso es que la ingeniería naval de hoy establece que eso es mentira. Que esa arca no pudo estar 40 días y 40 noches bajo un torrencial aguacero. Y después de eso continuó 110 días más en el agua, para un total de 150 días. Y dice el 15: y de esta manera la hará de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Las medidas en codo hebreo: 170 metros de largo. No hay una madera que tenga esa distancia. ¿Cómo trabajan madera con madera? Ahí está la tecnología, no sabemos eso. Un arca de 22 metros y medio de ancho, por 12 pisos, por 12 metros con 3 pisos, con una serie de animales, con todo lo que producía tener esos animales y los gases que eso podía conllevar. Pero había una bendición. Tenía una sola puerta y tenía una sola ventana arriba, nada más. Pero aquí yo quiero pedirle perdón a Dios primeramente por mí y por nosotros. ¿Quiénes tienen vehículos? ¿Quiénes tienen moto? ¿Quiénes tienen bicicleta? ¿Cómo se maneja un equipo de eso? Con un volante, ¿cierto? Yo, Marcos Peña, no voy a decir ustedes, sobre todo mis hermanos. Yo tengo 66 años con mis dos manos en el volante de mi auto. Tengo 66 años en el volante manejando mi vida. Y no he llegado a ninguna playa. No he llegado a Puerto Seguro. Estoy en la mitad del agua. Estoy en la mitad de la tormenta. Noé se le dijo que hicieron arca con todo eso y ese poco de tiempo. ¿Y en qué momento Noé preguntó dónde está el timón de esta nave? ¿Cómo voy a manejar yo esto? A mí en esta iglesia tienen que explicarme todo al detalle, si no, no me dejo. Y cuando no me gusta, hasta repito. Noé que dijo: silencio total. Ese es el mejor ejemplo que tenemos nosotros para el pueblo de Dios. Porque saben una cosa, en este país llamado Venezuela, toda la autoridad que Dios ha delegado, la ha delegado en su pueblo. En su pueblo. Porque no sabemos quiénes somos los que vamos a llegar a Puerto Seguro. Desconocemos. Por eso en este día nosotros tenemos que hacer un pacto convenio con Jesucristo. Un pacto convenio con Dios. Debemos de desistir de estar en la terquedad de manejar mi propio barco yo. De manejar yo mi propio timón. Tenemos que confiar plenamente en Jesucristo. Esta iglesia para que estuviera llena. Y no de gente nueva. De todos modos, como ustedes están aquí, son protagonistas de primera línea. Ustedes pueden ver lo que hay aquí. Y si llegase a ocurrir, Dios nos guarde, la voluntad de Dios y la causa de nosotros, por Deuteronomio 18, les puedo asegurar que aquí no habría un espacio en la puerta para entrar. Pero no todos van a poder venir, porque muchos no van a tener tiempo. Por eso hay una cosa que se llama preocupación. Tenemos que salirnos de allí, porque nos vamos a preocupar por algo que no ha llegado. Yo no sé qué va a pasar dentro de un minuto después de salir de aquí. Y nosotros vivimos haciendo planes, trazando. ¿Y dónde está Jesucristo? ¿Dónde está Noé y el arca? Escondido. Yo quiero que ustedes me acompañen. No nos vamos a entregar a Dios. Tengan cuidado con eso. Pero sí le vamos a pedir que sea la misericordia del Señor nosotros. Y le vamos a pedir que sea Él el timonel de nuestro barco. Que ya basta de seguir dando tumbos y tumbos en el mismo barco y no hemos llegado a ninguna parte. Aquí hay un misterio poderosísimo, profundo.
Aquí hay algo hermosísimo, pero también tenemos que tener cautela. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros tocamos mucho de estos temas, sobre todo el de Levítico 18, de Deuteronomio 18, estamos tocando portales. Y así como ustedes vinieron hoy por su voluntad aquí, gozosos a servirle al Señor, también tengan siempre presente que estamos incomodando a alguien en el espíritu. Estamos incomodando a algo. Estamos haciendo que se preocupe algo. Por eso, gracias a Dios, porque nos dio esta oportunidad de esta palabra hermosa. En lo que sea posible y con la buena noticia de que mi pastora está en proceso de regreso, tratemos en todo lo posible de aliviar carga. Tratemos en todo lo posible de sumar nuestros problemas y resolverlos. Y traigamos para acá voluntad, trabajo, colaboración, cooperación. Los hombres que dispusieron y las mujeres que dispusieron en su corazón tener un pacto con esta casa, hermano, vamos a cumplirlo, que no cuesta nada. No, mañana yo me entro en juicio y en razón. ¿Y quién es el día de mañana? Yo no tengo potestad sobre mañana. Es la misericordia de Dios. La pastora va a regresar, pero sus condiciones exactas las sabe ella y las sabe Dios. Yo estuve en esta casa cuando el pastor Cotero se despidió. Y las instrucciones que se dieron fue que no lo abrazara, que no lo tocara. ¿Sí o no? Y el Señor me dijo aquí, de que tengo un rachito íntegro, larga, de que tengo un carrito viejo, largo. No es que tengamos que ser conformistas, pero tenemos que ser agradecidos a Dios. Tenemos que ser agradecidos a Dios. El objeto de esta mañana no es que llueva sobre mojado ni seguir colocando el dedo sobre la llaga, no. Si esos teléfonos dieron un campanazo, ¿por qué la palabra no tiene oportunidad de dar un campanazo también? ¿Por qué nosotros no podemos hacer eso? ¿Por qué no nos podemos sumar? Si me permiten, 3 minutos nos ponemos de pie. Por favor, los que puedan y los que no, también los bendecidos en el nombre poderoso de Dios de Israel. Una corta palabra, porque hay algo muy hermoso aquí. Sepan que nosotros los que estamos aquí somos unos bendecidos hoy, mañana y siempre. Lo que no tenemos es potestad sobre nosotros. Nosotros le pedimos al Dios de Israel que en este día corta. Señor Jesucristo, sígueme por favor. Padre, en este día te entregamos el timón de nuestra arca y de nuestra vida, Señor. A Venezuela, Padre, pedimos misericordia, Señor. Y te pedimos que bendigas a Israel y que la gloria por siempre y para siempre sea para Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias, Jesucristo. Gloria a Dios por esta palabra de esta mañana, que nos sigue ayudando a enmendar nuestros caminos, que nos sigue ayudando para proseguir